Muy buenos días, querido hermano y amigo. Primeramente, permítame desearle un feliz 2021. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder una vez más, un año más, comenzar adorando y alabando al Señor. Quisiera leerte un versículo muy especial que nos habla para este año. Abre tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 40 y versículo 31. Isaías 40, 31, dice la palabra del Señor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Una vez más repetimos el versículo 31, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este año 2021 es un año que tenemos que depositar desde ya en las manos de nuestro Señor Jesús. Tenemos que darnos por completo y entregar y poner nuestras cargas, nuestras debilidades en sus manos, para que Él sea con nosotros, guardándonos, encaminándonos, protegiéndonos y sobre todas las cosas, guiándonos por el camino correcto. Te voy a invitar a que cierres tus ojos esta mañana y podamos juntos tener ese momento de adoración y de alabanza y de búsqueda de su palabra. Cierra tus ojos. Padre Santo, gracias te damos por un año más, Señor, que tú nos permites, Señor, comenzar. Señor, te agradecemos porque tu fidelidad, Señor, una vez más se muestra hacia nosotros. Hoy, Dios mío, queremos comenzar alabándote y exaltando tu nombre, Padre. Recibe la alabanza, recibe la adoración que hoy te damos, oh Padre Santo. Háblanos por medio de tu palabra, Dios mío. Comienza desde ya a tratar en nuestros corazones, oh Dios Santo. Háblanos, indícanos el camino a seguir, oh Dios. Hoy depositamos en ti, Señor, nuestros problemas, nuestras dificultades y sobre todo depositamos este año 2021, Señor, para que desde ya tu mano poderosa obre y para que desde ya, Señor, tú nos hables, Señor. Habla a nuestras vidas, oh Dios mío, y que este día podamos gozarnos en tu alabanza y el recibir de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermano, gózate, hermano, alaba y que este 2021 sea para ti y para mí una bendición, alabando y sirviendo al Señor. Camino, vida y verdad. Él vino al mundo para darnos libertad. Él es el verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Él es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro. Nuestra copa está rebosando. Para celebrar que Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. A principado y potestades vino a despojar, cuando en una cruz nos dio la libertad. Nos dio la libertad. Él mismo dijo: soy camino, vida y verdad. Él vino al mundo para darnos libertad. Él es el verbo, el gran yo soy, principio y el fin. Él es el consejero, príncipe de paz. Hoy saldremos a su encuentro. Nuestra copa está rebosando. Le daremos alabanzas. Vamos a exaltar.
vino al mundo para darnos libertad. A principados, potestades vino a despojar, triunfando en una cruz. Nos dio la libertad, nos dio la libertad. Él está en este lugar y hacemos una fiesta para celebrar. Jesucristo vino al mundo para darnos libertad. A principados, potestades vino a despojar, triunfando en una cruz. Nos dio la libertad, nos dio la libertad. Nos has hecho libres, Señor. Somos libres cuando estamos delante de tu presencia. Tú nos hiciste libres para cantar. Tú nos hiciste libres para exaltar. Tú nos has hecho libres porque tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro guía, Señor. Y cuando estamos en ti, nada nos hace falta, Padre Santo. Yo quiero invitarte a que esta mañana puedas entregarle tu vida al Señor y puedas decirle: Padre, sé mi pastor, porque yo sé que nada me hace falta, Señor, si tú estás a mi lado, Padre. Te alabamos a ti, Jesús. Eres el gran yo soy, el verbo, principio y fin. Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Tú me haces descansar, tú mi sed saciarás. Tú las fuerzas me das y en tu amor me guiarás, porque eres tú y no temeré, aunque en peligro esté, conmigo siempre estarás. No temeré. Me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. En tu presencia y disfrutar. En tu mesa me sentaré, pues para ti soy muy especial. Estoy seguro de que tu bondad y amor me acompañarán por la eternidad. Por siempre viviré, y donde tú estés yo nunca temeré, porque tú eres fiel, me guías por buen camino
guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me das seguridad. Me das seguridad. Me das seguridad. Oh Jesús, seguro estoy en ti, bajo tus alas, Altísimo. Mi corazón no temerá mal alguno, aunque en valle de sombra y muerte esté, no temeré. Tú me infundes aliento, Señor. En verdes pasos me das descanso. No importa si el mundo se cae en pedazos, en ti estoy seguro, Dios. No importa si un virus nos acecha, en ti estamos seguros. No importa si la inseguridad nos rodea, en ti estamos seguros, Dios. No importa si la necesidad toca tu puerta, en Él tú estás seguro, en el Señor. Él te dice: yo soy tu abrigo, yo soy tu escudo, soy tu fortaleza, torre fuerte es el Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Tu iglesia será levantada, oh Señor. Este es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo en el que tu espíritu aviva los huesos secos, en el que tú renuevas, oh Señor, espíritus, en el que tú tocas corazones, en el que transformas vidas nuevas. En eso estás, Señor. Pero no temeré, no temerá mi corazón, no temerá, no, no, porque en ti estoy seguro, en ti estoy seguro, Dios. En ti descansa mi alma. Tu voz y dile conmigo al Señor una vez más: me guías por buen camino y me das paz. Por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10
estás a mi lado. Díselo creyendo a Él esta mañana, me guías por buen camino. Por amor de tu nombre justicia harás, aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado, me da seguridad. Me da seguridad. Me da seguridad. Así es, Señor. Así es, Padre. Tú nos das seguridad, Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta oportunidad. Gracias por estar una vez más con nosotros ya en el año 2021. Es el primer domingo de este año y le damos las gracias a Dios porque pues hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado y queremos pues para comenzar bien, después de haberle alabado, después de haber adorado al Señor unos instantes, queremos pues compartir la palabra de Dios y sabemos de que la palabra de Dios es viva y eficaz y por qué no en esta oportunidad decirle al Señor, háblanos Señor, porque tu pueblo quiere escucharte. 1 Corintios vamos a leer entonces la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 3 y vamos a leer desde el verso número 10. Entonces, si tiene ya su Biblia y ya encontró la lectura, vamos a este capítulo 3 que es muy importante, muy interesante y que Dios pues nos va a hablar a través de su palabra. El verso número 10 dice de la manera siguiente: según la gracia de Dios que me ha dado, habla el apóstol Pablo, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos en esta oportunidad. Gracias por tu palabra que vamos a compartir en esta mañana. Señor, te pedimos de que tu Espíritu Santo nos ayude, nos bendiga, nos hable, que nos haga recordar todas las palabras que están escritas, Señor, en esta porción, Señor. De tal manera que cada uno de nosotros seamos instruidos, seamos, Señor, oh Dios, redarguidos para que al final podamos hacer una oración que pueda salir de lo profundo de nuestro ser, pidiéndote a ti que tú restaures completamente nuestra vida, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, Señor, a cada señorita, a cada niño, Señor, que va a estar escuchando esta porción. Y también te doy gracias, Señor, porque sabemos de que estos mensajes están llegando a muchos lugares fuera de nuestras fronteras, Señor. En el nombre de Jesús, bendícela. Amén. Amén. Bueno, este capítulo número 3 tiene una característica muy especial y es Pablo dirigiéndose a los hermanos de Corinto, de la iglesia de los Corintios, y se dirige para poder pues tratar de arreglar una situación que se estaba dando, una situación que ya estaba como trayendo ciertos problemas serios entre los hermanos. Él estaba ya viendo que había unos ciertos celos y contiendas entre ellos. Esa es una actitud que dice Pablo de un niño espiritual, es decir, de personas inmaduras que todavía no han podido concebir realmente o llegar a la adultez espiritual. Pero ¿por qué es que se estaban dando estos problemas? ¿Cuál era el problema? El problema, entre muchos que había en esta iglesia,
era de que algún sector de los hermanos estaban prefiriendo como ministro, como en este caso como maestro, a Apolos. Otros preferían escuchar mejor a Pedro, otros preferían a Pablo. Y ese problema también lo toca el apóstol Pablo en esta primera letra o primera carta a los Corintios, desde el capítulo número 1. Y pues él realmente contesta estas situaciones, pero es más, no solamente las contesta porque fue una inquietud que trajo un hermano y se lo comentó. Entonces es por eso de que él comienza a tocar y comienza a decirles que esto no debería ser, esto no es correcto que los hermanos vivan dentro de la iglesia, que unos prefieran a un predicador, otros prefieran a otro, otros prefieran a otro, en este caso a Pablo, a Apolos o a Pedro, incluso algunos más espirituales, vamos a decirlo de esa manera, preferían no a hombres, sino al Señor Jesús. Ellos decían, no, nosotros seguimos a Cristo. Y es por eso de que Pablo les dice, ¿es que acaso Cristo está dividido? ¿Es que realmente la iglesia o los hermanos deberían de tener esta actitud? No, él dice todo lo contrario. Lo que ustedes tienen que observar, y eso es lo que también nosotros tenemos que observar, porque este problema no solamente se daba en el primer siglo de la iglesia, sino que se ha dado durante toda la historia de la iglesia, incluso hasta nuestros días. Hay iglesias que también buscan, o hermanos que prefieren unos y otros, prefieren a otros, y otros pues que se creen más espirituales y ellos dicen, nosotros no seguimos a hombres, seguimos la doctrina de Cristo. Pero Pablo les dice que esa actitud es una actitud de inmadurez espiritual. ¿Qué es lo que realmente él les aconseja? Lo que les aconseja Pablo es de que añadan, porque cada uno ha recibido una gracia en particular. Es decir, que la gracia que tenía Pedro, el apóstol Pedro, era completamente diferente a la gracia que tenía el maestro Apolos. Y era muy diferente la gracia que Dios le había dado al apóstol Pablo. Es decir, de que cada uno tenía una cualidad que era digna de honrar, digna de seguir. Y Pablo lo que les dice a los hermanos es de que ellos tenían que sumar, no dividirse, no buscar contienda entre ellos, no preferir unos a unos y otros a otro predicador. No, ellos tienen que, lejos de vivir en los celos, lejos de vivir en las contiendas, ellos lo que tenían que hacer era sumar, era decir, yo soy bendecido por Pablo, por Pedro y también por Apolos. Incluso él dice que unos unos siembran la palabra del Señor, otros la riegan, pero el crecimiento es lo da Dios. Pero no solamente es el primer consejo que Pablo les da a los hermanos de Corinto, sino que también les dice de que tienen que salir de esa inmadurez. Pero atención, no solamente ellos como ministros han recibido una gracia en particular, sino que también él dice de que cada creyente, cada hermano ha recibido también una gracia particular. Pero antes de eso, yo quisiera tocar este verso número 10 que leímos, porque dentro de hablar de la gracia particular que Dios le ha dado a cada uno, Dios lo dotó a Pablo con una gracia más particular que los otros, que incluso la gracia que te ha dado a ti y que me ha dado a mí. Pues, ¿qué es lo que Dios le dio a Pablo? Lo que Dios le dio a Pablo como apóstol es de que lo utilizó como aquel arquitecto, aquel maestro constructor que iba a poner el fundamento dentro de la iglesia del Señor. ¿Qué es ese fundamento? Pues el fundamento se basa en las enseñanzas, en las doctrinas fundamentales de la iglesia de Cristo, en las doctrinas fundamentales que toda iglesia debe de tener. Pablo enseñó, él escribió, él puso el fundamento, la base, la piedra angular en donde todos aquellos que
iban a ser llamados al Señor, no solamente para el ministerio, tenían que construir, tenían que basarse sobre ese fundamento que ya Pablo había puesto. Pero Pablo también dice de que no solamente es la tarea para cada ministro de poder construir sobre ese fundamento, que dentro de un momento les voy a decir qué tipo de fundamento es, sino que también él dice de que todos nosotros debemos de colaborar también. Debemos de colaborar. Es por eso que Pablo, hablando ya en esta figura de la construcción, él se presenta como el arquitecto, él se presenta como el maestro constructor que echó los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero dice el verso número 10, al final dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Verso número 11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ahora, hablando de los fundamentos o el fundamento, nosotros debemos de saber de que el fundamento de la iglesia se basa en las doctrinas fundamentales que no solamente deben ser conocidas, sino que deben ser creídas, deben ser aplicadas y predicadas en conjunto, que no se pueden separar, ¿no? O sea, son inseparables, y que cada creyente, cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son, por ejemplo, las doctrinas fundamentales de una iglesia saludable? De ese fundamento que habla el apóstol Pablo. Primeramente, hablar de que Dios es trino, es decir, Dios es uno, pero también es trino. Hablar de la Trinidad. Dios el Padre, nosotros creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Son tres personas en uno en tres. También nosotros creemos, o el fundamento que Pablo enseña también, él enseña de que la muerte sustitutoria, la muerte de Cristo fue sustitutoria y fue expiatoria. Es decir, de que Jesús murió por nosotros, por el pecado nuestro, y nos sustituyó en el madero, sustituyó en la cruz, porque ese era nuestro lugar. Ese era mi lugar, ese era tu lugar, ese era el lugar de todas las personas que se consideran pecadores ante Dios, y al pedirle perdón, uno sabe de que de que aquel que pagó ese precio de muerte fue Jesucristo. Él nos sustituyó a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero también otro de los fundamentos importantes dentro de la iglesia del Señor es que Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día. Amén. Esa es una doctrina fundamental. También una doctrina fundamental es que la salvación no es por obra, sino que es por gracia mediante la fe en ese acto que Jesús hizo en la cruz. También un fundamento, una de las, vamos a decir, de esos adoquines, de esos ladrillos, de ese cimiento que se encuentra en ese fundamento, que habla el apóstol Pablo, que habla la palabra del Señor, es de que nosotros creemos en el bautismo como señal en agua, como señal visible de que nosotros hemos decidido morir al mundo y vivir para Jesucristo, vivir para el Señor. Nosotros también creemos que no solamente Jesús vino por la primera vez para poder pagar el precio del pecado nuestro, de la humanidad, sino que también nosotros creemos en que Jesús va a venir por segunda vez. Vendrá por segunda vez, pero vendrá por nosotros primeros. Habrá un arrebatamiento de la iglesia y posteriormente vendremos con Él. Vamos a venir con Él en su segunda venida. Hay también un fundamento muy importante, es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es infalible, es inerrante, es decir, que no falla, no encontramos fallas, y es, como decimos y como lo dijo el apóstol Pablo también, es más cortante que una espada de doble filo. También nosotros creemos de que
el cielo y el infierno existen. Es una realidad y tanto el cielo es eterno como también el infierno es eterno. Ahora, esos son, vamos a decir, el fundamento del cual reposa toda iglesia cristiana, el fundamento del cual el apóstol Pablo también hace referencia aquí en el capítulo número 3. Él ha puesto el fundamento. Toda iglesia que cree en este fundamento, que practica, que predica, que comparte, ese fundamento es una iglesia saludable. Pero hablando específicamente de Jesús, hay doctrinas, hay enseñanzas que no son negociables. Es decir, de que también nosotros debemos de creer. Y si una iglesia cree en ese fundamento, en esas doctrinas fundamentales, entonces es una iglesia saludable. Que Jesús, por ejemplo, es Dios. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Jesús, ya le hemos dicho, es una persona de la Trinidad. Jesús es eterno. Jesús nació también de una virgen. Jesús vivió una vida sin pecado. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús tuvo una muerte sustitutoria. Ya lo he explicado. Jesús también ascendió a los cielos, pero también así como Él ascendió, Él va a regresar. Jesús es el camino, el único camino que conduce al Padre. No hay otro camino, no hay otra salvación. Solo el Cristo te puede dar la salvación. Esas son el fundamento o las doctrinas fundamentales del cual el apóstol Pablo pasó después de su conversión el resto de su vida instruyendo a la iglesia que nacía, y que también esas enseñanzas han quedado en la Biblia para que nosotros la practiquemos. Pero Pablo dice, el apóstol Pablo dice, atención, no solamente ese es un fundamento, sobre ese fundamento ustedes deben de creer, sino que deben de construir su vida. Y deben de colaborar ustedes también para que la iglesia del Señor siga adelante. Ese es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, lo vuelvo a repetir, como ya lo he dicho hace unos instantes, hace unos minutos, cada uno de nosotros hemos recibido una gracia de Dios. ¿Y cómo es que Él lo explica? Él dice aquí, en el verso número 12, si alguien construye, cuando dice Él, tenga en cuenta cada uno de ustedes, tenga cuidado cada uno de ustedes cómo construye. El verso número 12 dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Su obra se mostrará tal cual es. ¿Qué día? Pues el día del juicio la dejará al descubierto. Acá analicemos rápidamente este detalle. Hace un momento he dicho de que una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es la venida de Cristo. Cristo vendrá por segunda vez, pero esta venida va a tener dos partes. La primera será solamente veremos a Cristo nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Si usted ahí en su lugar puede decir amén, diga amén, porque si es uno de ellos, pues diga amén, así es, así es. Yo he aceptado a Cristo, pues tú serás protagonista de esta segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia. La Biblia establece de que todos aquellos que estaremos vivos vamos a ser arrebatados con Él. Es decir, de que un abrir y cerrar de ojos dice que los que estemos vivos y somos creyentes seremos raptados. Lo encontraremos a Cristo en las nubes. Pero antes, en ese mismo rapto, también serán resucitados todos aquellos que están en las tumbas y que han aceptado a Cristo anteriormente, pues ellos también resucitarán. Resucitarán primero y nosotros juntamente con ellos nos encontraremos en las nubes con nuestro Señor. Ese es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El advenimiento del Hijo de Dios está en las puertas. El Señor ya está en las puertas. En cualquier momento ese evento se va a dar. Pero dice la Biblia de que después de ese evento nosotros vamos a estar con el Señor siempre. Pero antes de entrar a la eternidad,
Jesús nos va a pasar por un juicio. No un juicio para pérdida, no es un juicio para que nosotros podamos perder la salvación, porque ya sabemos que la salvación no se pierde, y es aquí, en este capítulo incluso lo dice, pero es un juicio en donde nosotros vamos a recibir galardones dependiendo de cómo es que nosotros hemos construido o hemos colaborado para la obra de Dios. Es decir, de que las cosas que nosotros hemos hecho, todas esas tendrán recompensa delante del Señor. El Señor dice en su palabra de que incluso un vaso con agua no quedará sin recompensa. Si nosotros lo damos, si nosotros lo otorgamos a nuestro prójimo, Dios nos va a recompensar. Pero un detalle muy importante, y es eso a lo que yo quiero llegar a compartir, a poder hacer una remarca más importante, es de que no solamente son las acciones, son las obras que serán recompensadas después de nuestra salvación, sino que también van a ser pasadas por fuego la actitud de cómo es que nosotros las hicimos. Si partió de un corazón que amaba a Dios, que amaba al Señor, que amaba su obra, que amaba al prójimo, que lo agradábamos desinteresadamente, eso para Dios cuenta mucho. Tanto valor tiene como que nosotros hayamos puesto en ese edificio que es la iglesia del Señor oro, plata o piedras preciosas. Depende de nuestra actitud con la que hicimos. Porque nosotros podemos haber hecho muchas cosas para la obra de Dios, para los hermanos, para la iglesia del Señor, colaborado en diferentes áreas de la iglesia, pero si nosotros no tenemos una actitud correcta, si es que nuestro corazón no está conectado con el Señor, si es que nuestra vida lo hacemos por amor, desinteresadamente, sin ni siquiera esperar algo a cambio de parte de nuestro prójimo, pues el que sí nos va a dar una recompensa es en ese tribunal, en ese juicio, después del arrebatamiento de cada uno de nosotros, del arrebatamiento de la iglesia. Ahí nosotros vamos a pasar por fuego, no nosotros, sino que todas nuestras obras, y el Señor las va a pasar por fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es el ente purificador. Saber si es que realmente para Dios tuvieron ese valor, tanto valor como el oro, la plata o las piedras preciosas. Pero si esas obras que nosotros hicimos, ese trabajo que nosotros hicimos en pro de la obra de Dios, fue con un corazón cargado, fue con un corazón amargado, fue con actitudes de celos, de contienda, o fue porque lo hicimos de una manera autómata, robótica, vamos a decir, todo era automático, no le poníamos una pizca de amor, no teníamos ese deseo de que las cosas las hacíamos para con Dios, sino que lo que queríamos hacer es que todo el mundo nos vea, que el pastor nos vea, que los líderes nos vean, que la gente nos reconozca. Pues bueno, si en ese momento se reconoció, ese es el galardón que nosotros tuvimos aquí en la tierra, el reconocimiento de los hombres. Pero allá en los cielos, el Señor lo va a pasar por fuego. Y las actitudes que no fueron conforme a un corazón que ama a Dios, ese valor no tiene valor más que la madera, más que el heno y más que, la hojarasca. No tiene más valor que eso, no tiene más valor. Eso es lo que aquí dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando va el fuego a probar esas obras, que no fueron, repito, conforme al amor que nosotros tenemos que tener a Dios, sino partieron de un corazón que no amaba a Dios, que solamente estaba buscando su propio interés, cuando pasa el fuego, se va a quemar esas obras, se van a marchitar, como el fuego hace cenizas la madera, como el fuego hace cenizas el heno y también la paja. Es decir, de que todo lo que nosotros hicimos, si vuelvo a repetirlo, si no partió de un corazón amante del Señor, entonces se va a quemar. Se va a quemar y no va a tener galardón. Pero ¿sabe por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es
es colaborando para la iglesia. Nosotros lo que estamos haciendo es, estamos sacando adelante la iglesia. Pedro lo hacía, Pablo también lo hacía, Apolos también lo hacía, pero nosotros también tenemos una responsabilidad y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer según la gracia que Dios nos dio. No todos nosotros vamos a ser pastores, apóstoles, no todos vamos a ser maestros, porque si todos tuviéramos un ministerio, pues ¿quién nos escucharía? Sin embargo, nosotros que, pues muchos de los creyentes que están sentados, tienen siempre algo que hacer, tienen que, lo que hace Dios a través de los ministros, como lo dice Efesios capítulo 4, es de que Dios constituyó, el mismo Señor constituyó y dio dones a los hombres, y a unos les dio el pastorado, a otros les dio el apostolado, a otros les dio el ser evangelistas, maestros y pastores, pero justamente, o profetas, perdón, pero justamente el Señor dotó a esos hombres para dárselos como regalo a la iglesia, pero para que la iglesia, es decir, los creyentes, tú, yo, todos aquellos que somos creyentes, podamos ser formados y capacitados para hacer la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, la obra de Dios. Y la tenemos que hacer bien, hermano. Que este año 2021, nuestro amor y todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor para la obra de Dios. Porque es la iglesia, es la novia de Cristo, es su amada. Y lo que Él quiere es de que nosotros la adornemos con piedras preciosas, con oro, con plata. Él quiere recibir a una iglesia sin mancha. Y hablar de iglesia, nosotros no solamente estamos hablando de que la tenemos que cuidar, sino que nosotros mismos somos la iglesia del Señor. Ahora, yo quisiera decirles también, y quizás no es el contexto del pasaje, quizás voy a salirme un poco del contexto, pero también es válido lo que les voy a decir. Hablando de que nosotros también somos iglesia, hablando de que también nosotros, así como cuidamos la obra de Dios, la amamos, la respetamos, la bendecimos, también nosotros tenemos que, ese es un trabajo que hacemos, pero también para nosotros. Ese es un trabajo que también nosotros tenemos que cuidar. Aquí en este pasaje dice en el capítulo número 4 que nosotros somos también, capítulo número 3 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero también la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Pero nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que la iglesia vive en la iglesia, el Espíritu Santo vive en la iglesia, pero también vive con nosotros. En este tiempo, que es un tanto particular, ya le hemos estado diciendo desde hace 9 meses, en donde la iglesia aquí en Bélgica no se está congregando. No solamente nosotros no nos estamos congregando, sino la iglesia no se está congregando. Las diferentes denominaciones no se están congregando. Las diferentes, incluso religiones, no están celebrando sus cultos. ¿Por qué? A causa de esta pandemia. Pero nosotros tenemos que también tener cuidado porque tenemos una responsabilidad personal. Es verdad de que cada domingo, cada miércoles, cada viernes, cada sábado, nosotros como iglesia hemos estado compartiendo la palabra del Señor. Hemos estado orando juntos. Hemos estado diciéndole a todos los hermanos de esta iglesia local, congréguense virtualmente, porque esa es la manera de congregarse ahora nosotros aquí. Por ahora esa es la manera de congregarse. Antes lo hacíamos en la manera presencial, íbamos a un edificio, pero ahora lo estamos haciendo de manera virtual. Es de responsabilidad que nosotros lo hagamos. No podemos dejar de lado de congregarnos, en este caso virtualmente, porque ahí vamos a recibir bendición, ahí vamos a recibir palabra de Dios como lo hacemos. Ahí vamos a estar congregados con otros hermanos. Probablemente no todos puedan, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestra vida, porque también estamos cuidando, pero atención, de la misma manera que cuidamos la iglesia, tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Y qué es lo que yo quiero decirles con todo esto? De que la iglesia está sufriendo mucho. Hay muchos creyentes que están sufriendo porque no se congregan, porque no tienen
realmente esa bendición de poder estar de manera presencial delante de un pastor, delante de los hermanos, que claro que es importante, claro que incluso Dios dice de que cuando la iglesia se reúne, Él envía salvación, Él envía bendición, Él envía también sanidad, Él envía su presencia, el Espíritu Santo está con ellos, con la iglesia del Señor. Pero ahora nosotros no tenemos esa bendición, lo tenemos que hacer, repito, virtualmente. Pero atención, hermanos, ten mucho cuidado de las cosas que tú haces para poder alimentarte espiritualmente. Y te lo digo ¿por qué? Porque si no estás buscando el fundamento, es decir, si tú le estás prestando atención a cualquier persona que dice ser creyente, que dice ser ministro incluso, pero no está bajo el fundamento que la palabra de Dios establece, si no está bajo el fundamento que como perito arquitecto el apóstol Pablo estableció, es decir, si tú no eres alimentado doctrinalmente con enseñanzas fundamentales como la Trinidad, como que la palabra de Dios es la autoridad de la iglesia, no es el Papa, no es ningún hombre, la autoridad de la iglesia es su palabra, es Jesús, es el centro, es la piedra angular de la iglesia. Pero si tú estás prestando atención a diferentes enseñanzas doctrinales o diferentes enseñanzas más que todo personales de ciertos predicadores que piensan de que por su elocuencia, que piensan que por su manera de presentar una verdad, pero si esta verdad no está fundamentada en la verdad de Dios, ten mucho cuidado, porque vas a tener dificultades, te vas a estar nutriendo con diferentes cosas que no son bíblicas. Y después uno lo nota. Después, cuando uno conversa con los hermanos, uno va viendo realmente que ha habido algún desliz, algún problema, y uno se va dando cuenta que la salud espiritual comienza a menguar. Es bueno, yo no digo que no sea bueno el que uno puede escuchar a algunos hombres de Dios, es bueno. Incluso pues hay hermanos que son ministros del Señor, que tienen una sana doctrina, que tienen una exposición correcta de las verdades fundamentales del Señor, de su palabra. Usted puede, pero atención, no le prestes atención a cualquier verdad, porque no todo aquel que predica de Cristo es del Señor. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado, porque tienes que prestar atención a todo lo que nosotros hacemos como iglesia, pero si tú quieres más de Dios, ora al Señor, pídele al Señor, júntate con los hermanos de la iglesia virtualmente, incluso estamos haciendo ayunos, estamos haciendo vigilias, estamos orando unos por otros, pero si tú quieres prestarle atención a otros predicadores, ten mucho cuidado quiénes son. Ese es un consejo que te doy, porque ese es un mal que está carcomiendo mucho la vida de los creyentes que no tienen una base fundamental en su vida, que solamente se han contentado con el escuchar, pero no el experimentar el Evangelio. Hay muchas personas que dicen que son creyentes, pero realmente no viven como creyentes. Hay muchas personas en nuestras iglesias que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Que tienen una muy buena apariencia de creyentes, de ser cristianos, pero sus actitudes, su carácter deja mucho que desear. Y esos son las primeras presas de aquellos mercaderes del Evangelio. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y con esto finalizo. De la misma manera como todos los creyentes, todos los ministros, vamos a rendir cuentas delante de ese Rey de Reyes, de ese Señor de Señores, que es Jesucristo, pues también nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad y vamos a rendir cuentas también
de cómo es que nosotros llevamos nuestra vida un tanto privados por las circunstancias que no tienen excusa realmente, porque no hay excusa para no congregarse virtualmente, no hay excusa para no participar. Pero aún si tú te descuidas de todo eso, tú también tendrás que dar cuentas de qué es lo que tú has permitido que entre a tu corazón. En este caso, ¿es que realmente valió la pena o es que realmente tú te has dado cuenta de que las cosas que has estado escuchando, la manera en cómo te has estado nutriendo espiritualmente, es que realmente ha sido saludable para ti? Vas a dar cuentas, porque no solamente nosotros somos fáciles de escuchar, sino que también somos fáciles para compartir. Y si lo que compartimos no es como la Biblia lo enseña, ten mucho cuidado. Por eso que la Biblia dice que nosotros seamos cautos, que no nos nombremos fácilmente maestros, porque nosotros podemos caer en la ceguedad y podemos ser guía ciegos de ciegos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir siendo esos colaboradores de Cristo. Tenemos que comenzar este año colaborando. Tenemos que no perder las ganas, hermanos. Tenemos que seguir adelante. La iglesia no va a ser parada por un virus. La iglesia no debe de ser una iglesia que se estanca. Tú no debes estar pues en una forma pasiva. No, momento, tú tienes que comenzar, y si no lo has hecho en estos 9 meses o te has enfriado, es el momento de poder decirle, Señor, no, yo quiero comenzar este año. No solamente Dios va a bendecir tus planes y proyectos que tienes este año en lo personal, pero Dios va a bendecir también los planes y proyectos que Él tiene para ti, para con su obra. ¿Por qué no haces una oración conmigo en esta oportunidad y le damos gracias a Dios por su palabra, esperando de que Dios te haya hablado en esta oportunidad? Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias porque sabemos de que tu palabra es esa palabra que llena nuestros corazones, que es una palabra que no solamente llena, sino nos instruye, nos conforta, pero también nos confronta. Nos confronta a no caer en situaciones que en algún momento vamos a ser avergonzados, Señor. Y precisamente por el hecho de que muchas veces nosotros pensamos de que nuestra vida de iglesia solamente se resume en poder llenar una silla, en poder sentarnos y ser solamente oidores. Y buscar el predicador que nos convenga, el que mejor nos caiga o el que mejor tenga un timbre de voz diferente, el que pueda quizás manejar bien la escena o el que tenga mucho conocimiento, mucha revelación, mucha doctrina. Señor, tú dices en tu palabra que cada uno de ellos es un siervo tuyo. Cada uno de ellos tú le has dado una gracia particular, pero para nosotros también. Tú también les has dado una gracia particular a cada creyente. Y tú dices, como dice las palabras del apóstol Pablo, que nosotros tengamos cuidado, porque también nosotros sobre el fundamento de tu palabra tenemos que saber construir. ¿Y qué es construir? Pues es colaborar, es meter el hombro, Señor, para que tu iglesia siga adelante. No solamente en este momento de dificultad, sino que en todo tiempo hasta tu venida. Nosotros tenemos que adornarla, que bendecirla, que, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras obras, poder, Señor, sacar adelante. Las obras no nos van a salvar. La única obra que nos salva es aquella que tú hiciste en la cruz, Jesús, por nuestros pecados. Esa muerte, tú pagaste el precio. Pero nosotros, después de haber aceptado ese pago sustitutorio, esa muerte expiatoria, tú pagaste por nosotros. Señor, después de esto, tú ves nuestras obras, porque tú has regenerado nuestro corazón. Tú lo has hecho nuevo, nos has dado una novedad de vida diferente, Señor. Hemos cambiado y tú vas a pesar nuestras obras. Y es por eso que tú quieres encontrar una iglesia sana, nueva, saludable. Una iglesia que realmente, Señor, esté adornada con las mejores piedras preciosas. Porque un día nos vamos a encontrar contigo en las nubes. Pero también, Señor,
tú esperas que nosotros cuidemos nuestra vida. Es un llamado también que hacemos en oración, Señor, a poder cuidar nuestra vida en lo personal. Es necesario, hermano, es necesario, hermana, que tú cuides tu vida. Ten cuidado con lo que tú estás permitiendo que llegue a tus oídos y que llegue esto a tu corazón y a tu mente. Porque cualquier cosa que puedas escuchar y no que esté conforme al fundamento que nosotros encontramos en su palabra y en las enseñanzas del apóstol Pablo. Señor, te damos las gracias. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga una vez más. Gracias por seguirnos. Gracias porque siempre estamos a la expectativa, no solamente de los hermanos que están aquí en Bruselas. Siempre estamos pendientes de cómo están, de cómo se están llevando sus cosas. Sabemos de que Dios ha bendecido a muchos. Sabemos también que hay algunos que han tenido dificultades, que las tienen todavía. Hay algunos que también están enfermos. Señor, sánalos, por favor, te lo pedimos. Gracias porque nosotros sabemos de que el Señor no solamente nos ha dado una vida nueva, ha muerto por los pecados, sino que también Él tiene el poder para sanarnos. Y Dios ha estado haciendo la obra. Dios ha estado, hermano, haciendo de nosotros, en nosotros su obra, y le agradecemos infinitamente. Síganos en las redes sociales, sigan nuestro sitio web también. Y, hermano, ya sabe, comencemos el 2021 adelante. Sacando adelante la obra de Dios y también cuidando nuestra vida porque es de mucha responsabilidad delante del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.